Paz de Jesucristo, hermanos, paz y bendiciones de los cielos, de lo alto, sobre todos los hermanos, todos ustedes. Gracias, hermanos, por sintonizarse, por participar de este estudio bíblico. Estoy muy contento y estoy alegre, estoy excited, como dice, estoy ansioso de poder empezar este estudio bíblico. Ha sido bendición particularmente, especialmente para mí personal. Quiero aplicar lo que yo he aprendido, quiero aplicarlo a mi vida y quiero enseñarlo a todos ustedes, hermanos, para que ustedes puedan también aplicarlas en sus vidas también. Y estamos hablando hoy acerca del reino de Dios. Bueno, antes yo quiero agradecer a todos los hermanos y especialmente en particular todos mis hermanos de Vida Nueva en Jesucristo, mi familia y mis familiares que escuchan alrededor, aquí en la Florida, en Washington, en Colombia, en otros lugares. Nunca me imaginé en toda mi vida que algún día iba a ser una televangelista. Bueno, y estamos predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios a través de las redes, a través de los medios de comunicación por YouTube y Facebook. Bueno, mucha bendición del Señor y me alegro por todos ustedes que estén conmigo en este momento. Bueno, y todos los hermanos de otras congregaciones, también le doy la bienvenida por participar y integrarse con nosotros, hermanos de Fort Myers, Hechos Apostólicos y todo el cuerpo y la iglesia de Cristo. Bendiciones a todos. Bueno, quiero entrar en materia. Antes yo quiero primeramente orar al Señor para que nos ayude. Todos los que oyen la palabra del Señor puedan ser edificados, crecer, profundizar sus raíces en la palabra y su crecimiento y ser árboles de justicia y que puedan dar fruto al 100%. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Estoy alegre, Señor, porque tú me has dado, Señor, entendimiento. Quiero, Señor, poder transmitir el corazón del reino, el corazón de Dios, el corazón de mi Rey a estas personas que quieren oír, que quieren aprender. Señor, ayúdelos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y pueda producir, germinar un buen fruto, un buen árbol y producir y aplicar, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, en nuestras vidas, que nos garantiza el bienestar en este mundo mientras esperamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Las cosas de este mundo no nos afecta porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección divina y bajo los privilegios y beneficios de nuestro Rey. Te doy gracias, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra y que sea de bendición y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el estudio, estamos hablando de Venga tu Reino. Venga tu Reino es el estudio que estamos haciendo. Y cada vez que voy metiendo más y más, uno va encontrando, por decir, ramas, más información por acá, por allá, y uno quiere pues aprender más y quiere uno, yo quiero, particularmente yo, personalmente, yo quiero compartir esto. Yo quiero compartir esto. Uy, pero esto va a tomar mucho tiempo. Quiero compartir. Entonces lo que he aprendido, quiero enseñarle, hermano, y quiero ver. El objetivo es que se pueda ver el fruto, que se pueda ver que la palabra de Dios está haciendo, se está aplicando y está haciendo efecto en la vida de ustedes, en la vida de los hermanos de Vida Nueva, en las vidas de sus familias, en sus vidas personales. Que usted pueda crecer, madurar, como la queja del apóstol, que ustedes han quedado como niños y no han podido crecer. Entonces el apóstol nos enseña que madurar para poder, como le enseñé en el estudio anterior, para poder discernir, tener el poder de discernir las cosas y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, Venga tu Reino es el estudio que estamos haciendo. Y se trata de la oración que hizo el Señor, obviamente, donde Él nos enseña, o enseña a los discípulos, nos enseña a nosotros la manera de orar. Y en su oración o en su formato dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. Es muy importante qué significa eso y qué significa el reino. Y hermanos, como les dije anteriormente desde el principio, si usted aprenda estos principios, las aplica a su vida, en su vida, diariamente, hermanos, usted va a vivir victorioso, victorioso. Va a vivir victorioso en su vida espiritual, va a poder dominar, va a poder ver las circunstancias a la perspectiva del cielo, a la perspectiva de Dios, no a la perspectiva terrenal. Como dice el salmista, no tendrá miedo de malas noticias, no le afecta. Las cosas del mundo, las crisis del mundo no le afecta porque usted sabe dónde está parado, cuál es su identidad, cuál es su ciudadanía, cuáles sus derechos, cuál es su poder, cuál es la autoridad que se le ha otorgado como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos. Entonces, si usted aprende y aplica y puede aplicar adecuadamente esto, entonces las oraciones, sus vidas van a ser efectivas, van a ser productivas, va a ser progresivo espiritualmente. Va a ser como lo que dice el apóstol, como la luz de la aurora que va aumento hasta que el día es perfecto. Entonces va aumentando, vamos creciendo, vamos mejorando, vamos ganando batallas, vamos ganando victorias, vamos proclamando victorias, vamos testificando y vamos viviendo una vida espiritual particular, una vida adecuada, una vida de calidad. Entonces, eso es donde yo quiero dirigirlos, el poder nosotros aprender lo que es estar en el reino de Dios. Entonces, aprendimos la introducción y la lección pasada. Aprendimos lo que es el reino de Dios y cómo el Señor vino proclamando el reino. Su propósito fue de proclamar el reino, ¿okay? No fue proclamar un movimiento, no fue proclamar una religión, fue proclamar el reino. El Señor le dice a Pilato, para esto yo nací. O sea, él dijo, yo soy rey, para esto nací. Y eso está confirmado, o lo confirmó cuando el ángel le vino a María y le dijo, él será rey. Entonces, su trono, hablando del reinado, hablando de su dominio. Entonces, ese es el propósito del Señor. Obviamente hay muchas, todo es multiforme, pero el Señor vino a reinar, a tomar nuevamente lo que Israel, allá en el 2 Samuel, o 1 Samuel, lo que Israel desechó o dejó legalmente, dio la espalda al Rey de los Reyes, al Señor, reemplazando por un rey o un sistema, una monarquía humana y no una monarquía divina. Entonces, vino el Rey Jesús a retomar eso, pero obviamente me estoy adelantando un poquito, pero los judíos esperaban y todos aún esperan un glorioso estado de Israel. Pero el plan de Dios era diferente. Man, he's so awesome. He's amazing. Es maravilloso, asombroso. El plan de Dios era súper, los cogió fuera de base, los cogió fuera de lugar a todos los judíos, los fariseos, los cogió ¿cómo se dice? Los cogió pues de sorpresa. Él no vino a restablecer el reino físico de Israel, sino un reino espiritual donde no solamente son judíos, sino todos, toda raza, toda lengua, toda linaje, griegos, romanos, gentiles, judíos, hebreos, blancos, morenos, mulatos, lo que sea, cualquiera sea su raza, eso no importa. Lo importante es que está abierto para todos, para todos. Amén. All right, let's get into it. Vamos entonces a entrar en la materia. Vamos a capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan.
Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, ahí en su carro, si me está yendo en el carro o en su casa, gloria a Dios, praise the Lord. Si está haciendo gimnasio ahí en el Planet Fitness o haciendo gimnasio ahí mientras tanto alzando pesas, gloria a Dios, mientras está escuchando, alimentándose de la comida espiritual. Capítulo 3 de Juan, San Juan, capítulo 3, vamos a leer unos versos del 1 al 7. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que note eso. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es muy importante, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a otra escritura, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, Primera de Pedro. Cuando lo tengan, digan amén. Si están manejando, todavía no lo mire hasta que yo lo voy a leer por ustedes. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Bueno, esta lección número 3, venga a tu reino, lo quiero subtitular, los componentes del reino y requisitos de integración. Los componentes del reino y requisitos de integración. All right, amen. Para entender el reino de Dios necesitamos un entendimiento básico de un reino terrenal y cómo funciona. Un reino terrenal es un territorio, un dominio gobernado por un rey. Tiene autoridad este rey e influencia absoluta sobre un pueblo, o tiene una responsabilidad para con sus sujetos por su bienestar. Su dominio y autoridad son absolutos. ¿Okay? Cada reino debe tener un rey, right? O si no, entonces no puede tener un reino, tiene que tener un rey. Y un rey automáticamente es lo que llama un señor. ¿Okay? Un señor, en este caso, un señor significa que se define alguien que gobierna, alguien que tiene poder, alguien que tiene influencia, alguien que tiene autoridad, un maestro, un gobernante, o Adonai. En hebreo es Adonai, Señor, que significa mi dueño, my master, mi dueño, o la autoridad. Entonces, Adonai, cuando usted lee las escrituras y el Señor es mi Dios, mi todo, el Señor es esto, lo otro, está hablando como refiriendo al Señor nuestro Dios como la autoridad, el gobernador supremo, la autoridad suprema, el dueño, el maestro de nuestra vida. O sea que yo no me gobierno yo no tengo autoridad sobre sí mismo, sino tengo a mi Señor, mi Dios, mi Jesús, que es mi gobernante. La soberanía de un rey es absoluta, no hay votación. ¿Okay? En Estados Unidos, hace más de 200 años, salieron de ese sistema monarquía, influyeron por un sistema democrático republicano de la república, que hace votación a los presidentes. En el caso de un reino no hay votación, o sea, no se puede sacar y se puede transferir de cargo de poder. El rey tiene su posición absoluta.
Su soberanía es por derecho de nacimiento. Lo mismo ocurre con el señorío de un rey. Todos los reyes son automáticamente señores. Pero recuerda, no todos los señores son reyes. ¿Ok? All right. El reino de Dios posee algunas características y de igual de esa forma, y vamos a mirarlas. Son algunos de ellos que vamos a mirar algunos de ellos para que podamos entender un poquito más el concepto del reino. Todos los reinos tienen, ¿qué todos los reinos tienen? Miremos. Todos los reinos tienen un rey, un señor, un gobernante, un soberano. Todos los reinos tienen un territorio, un dominio. Tiene una constitución o un convenio real. Tiene una ciudadanía o una comunidad de sujetos. Tiene la ley, que son principios aceptables del reino. También tiene privilegios, derechos y beneficios. También tiene un código de ética, o sea, un estilo de vida, una conducta aceptable en el reino. También tiene un ejército, que por lo general todos los reinos tienen un ejército, que eso trae seguridad al reino. También tiene una seguridad y estabilidad económica. Y por último tiene una cultura social o tradiciones, un protocolo, procedimientos. Todos estos son algunos los fundamentos de un reino, son estos elementos. Entonces el rey es la encarnación del reino, ¿okay? Representando su gloria y su naturaleza. El reino es un reflejo del rey, ¿okay? Si el rey es malvado y corrupto, entonces su reino será malvado y corrupto. Si el rey es honorable, veraz y amable, entonces su reino también lo será. La autoridad brota del rey y la palabra del rey es suprema. Ok, ¿vamos bien? All right, very good. Entonces, la ciudadanía es colectivamente el pueblo que vive bajo el gobierno del rey. La ciudadanía en un reino no es un derecho, sino un privilegio. Repito eso otra vez. La ciudadanía de un reino no es un derecho, sino un privilegio. Los hermanos y personas que han sido naturalizados entienden bien esto. Cuando dejaron su ciudadanía de su país natal y cambiaron por su ciudadanía aquí en Estados Unidos. No es un derecho, sino un privilegio. Ellos no vienen aquí demandando, dame el pasaporte americano. No, tienen que ir a un proceso y es un privilegio que le da este país a los que aplican por la ciudadanía. Y es el resultado de la elección del rey. Los beneficios y los privilegios de un reino solo son accesibles para los ciudadanos y por lo tanto el favor del rey es siempre un privilegio. Repito otra vez, los privilegios y beneficios son accesibles para los ciudadanos y por lo tanto el favor del rey es siempre un privilegio. Una vez que uno se hace ciudadano del reino, todos los derechos de la ciudadanía están en el placer del ciudadano. El rey está obligado a cuidar y proteger todos sus ciudadanos y su territorio. Y el objetivo número uno de un ciudadano en un reino es ser sujeto al rey. Vamos mirando cómo el concepto y cómo la estructura. Procurando solo permanecer en la posición correcta con el rey. ¿Okay? Entonces, voy a repetir nuevamente eso. El objetivo número uno de un ciudadano en un reino es ser sujeto al rey, procurando solo permanecer en la posición correcta con él. Bueno, entonces, ¿cómo se uno integra a este reino? ¿Cómo se convierte uno, puede, por decirlo así, aplicar a ser miembro o ciudadano de este reino de los cielos o el reino de Dios? Bueno, miremoslos en el punto de vista acá. Cuando una persona quiere hacerse ciudadano de un país, en este caso, pues aquí en Estados Unidos, donde uno conoce más,
hay un proceso que se llama la naturalización. ¿Ok? La naturalización. ¿Qué es la naturalización? Pues la naturalización es el proceso legal a través de la cual un extranjero puede convertirse en un ciudadano estadounidense, canadiense, español, inglés, alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de la naturalization, la naturalización, que es un proceso legal que uno se convierte en un ciudadano de ese reino o de ese país. Para ser naturalizado, un solicitante primero debe cumplir ciertos criterios para solicitar la ciudadanía. O sea que hay unas ciertas demandas, hay unos ciertos requisitos, hay unos ciertos requerimientos para poder que el solicitante pueda obtener ese pasaporte o esa ciudadanía de aquel país. Y vamos a referencia en este caso, pues lo que es familiar en Estados Unidos. Hay un proceso. Todos ustedes han pasado un proceso. Yo estuve en el juramento de mi abuela hace un par de años atrás, creo que hace 5 o 6 años atrás, cuando mi abuela se hizo ciudadana. Mi abuela Sara, mi abuelita Sara, se hizo ciudadana de Estados Unidos, tuvo que jurar bandera, fuimos testigos, ahí tomé fotos, tuvo que, ¿cómo se dice? Hacer alianza, proclamar alianza a Estados Unidos. Y ahora que es ciudadana americana, mi abuelita tenía en ese entonces 95, 96 años, ahora que es ciudadana americana, disfruta los derechos de un senior citizen en este país, de una ciudadana en este país. Y gracias a Dios, dándole gracias al Señor por este país. Bueno, lo mismo es en el reino de Dios. Y en Juan, donde leímos capítulo 3, nos da la fórmula para obtener la ciudadanía celestial, de tener el estatus legal y de libremente operar y funcionar sin impedimentos en el reino de Dios y también de disfrutar los beneficios del reino. La misma manera como se hace acá, se hace espiritualmente o celestialmente. También hay unos requisitos para entrar en el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios, tiene que hacerlo legalmente o legítimamente, así como lo dicta el rey. Y para poder libremente poder funcionar y participar y obtener los derechos y los privilegios y los beneficios que ese reino da, pero hay que hacerlo como lo dicta al rey. Hay que hacerlo como el rey lo ha mandado, o como el rey, en este caso nuestro rey Jesús, como él lo ha dictado o lo ha hecho un mandamiento. Si lo hace tal como lo ha dictado el rey, nuestro rey Jesús, entonces, si no lo hace como está dictado, como el rey Jesús, nuestro rey, ha dicho cómo debería hacerse, entonces está en violación y transgresión de su mandamiento. Repito nuevamente para que pueda entender: el que no hace como ha hecho conforme al mandamiento de nuestro rey, como debería de ser, entonces estamos en violación y transgresión de su mandamiento. En otras palabras, en pecado. Eso es pecado, transgresión de la ley. En Juan 10, capítulo 10, verso 1. En San Juan 10, capítulo 10, verso 1, repito, San Juan 10, 1. Dice, el Señor dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A ver, en otras palabras, si no entra por la puerta, o sea, si no lo hace legítimamente o correctamente como el Señor lo había mandado, es un criminal.
Así lo dice la palabra de Dios, ladrón y salteador, pues un criminal. Está en transgresión, está en violación de un mandato, de una regla, de una ley. Y esas son palabras del Señor, no palabras mías, no fue inventado, eso está, lo pueden ver, capítulo 10, verso 1 de San Juan. Si no entra por el redil de las ovejas, sino que pasa por otro lado, entonces es salteador y ladrón. Entonces ahí explica más adelante, ya es otro mensaje, el Señor es la puerta, o sea, tiene que entrar por Él. Bueno, hermanos, el requisito es claro, es bien clarito. No es una reforma religiosa, no es una reforma moral, no es una reforma social, no, nada de estos. Tienes que nacer de nuevo. Ese es el requerimiento, el requisito. El Señor demanda que haya nuevo nacimiento, una nueva criatura. Tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Eso es necesario. Y lo dijo, de cierto, digo. O sea, ciertamente, ciertísimamente, tienes que nacer de nuevo. Bueno, muchos de ustedes quizás tendrán una idea más o menos, no están bien, ¿cómo se dice? Seguros de lo que significa eso. Muchos de ustedes, gracias a Dios, sí tienen una seguridad completa de lo que significa el nuevo nacimiento. Gracias a Dios y gracias a Dios por nuestro pastor, que es un excelente maestro y nos ha enseñado, siempre enseña lo que está escrito en la Biblia y lo que es conforme dentro de los parámetros de sus mandamientos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, este es un mensaje clásico. Ahora, el capítulo 3, ¿okay?, de Juan es citado muchas veces. Es más, ahí está Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Todo el mundo se sabe ese versículo. Todo el mundo. Los religiosos, los no religiosos, todo el mundo, todo el mundo se sabe. Ese es el versículo más famoso. Pero no han leído cómo comenzó ahí. Cómo se comienza todo. Y aquí se comienza todo en el capítulo 1, verso 1 del capítulo 3 de Juan. Señor, entonces capítulo 3, entonces está la historia clásico de cómo es, lo que es nacer de nuevo. Está hablando con un señor llamado Nicodemo, que con este caballero que es un fariseo. Y un fariseo prominente y miembro del Sanedrín, o sea que es el consejo gobernante de los judíos. O sea que él conoce leyes, se sabe leyes, porque es fariseo y miembro del Sanedrín, que nuevamente que es el consejo gobernante de los judíos. Es religioso, o era religioso, o sea que de los fariseos. Y es educado, porque su nombre Nicodemo es un nombre griego. Y también influyente, porque es un principal. Y también es suficientemente serio para venir de noche. ¿Okay? De noche hay mucha especulación, porque quizás vino para guardar su identidad, para que no lo vieran. Y también dice la palabra de Dios que él dice, las palabras que, o la expresión que él dice sabemos. En Juan capítulo 3, sabemos, o sea que él no es el único, él no está solo, no dice yo sé, pero dice que sabemos, o sea que hay quizás un grupo pequeño que se están hablando entre sí diciendo, bueno, este Jesús es algo especial, no es ningún maestro o es algo especial, porque dice, sabemos que las señales que hace, pues tiene que hacer porque vienen de Dios. Ahora, pero vea, vamos capítulo 3, verso 2. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que ha venido Dios como maestro. O sea, está su entendimiento o su conocimiento del Señor está desenfocado. O sea, está borroso. Porque dice que vino Dios como maestro, negativo.
Él no vino como Dios, como maestro. ¿Okay? Entonces está medio desenfocado. Y porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ahora, de una vez, porque el Señor, recuerde que el Señor le conoce la mente y el corazón de la persona. ¿Okay? De una vez le va bajando ese argumento. ¿Okay? No le dice, uy, gracias a Dios, sí, los milagros se han hecho porque el Señor está conmigo. Gracias por su observación. O qué observación tan bonita que todo. Sí. O sea, no siguió la corriente de Nicodemo, sino que una vez va al grano. ¿Cierto? De una vez vamos directamente a lo que vamos a hablar. O sea, no me venga aquí que las señales que hago. No, directamente. De cierto te digo. Y le habla a Nicodemo, a un representante de la ley del fariseo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De una vez le bajó a Nicodemo. En otras palabras, esa expresión o esa declaración le destruyó a Nicodemo, porque Nicodemo suponía que por su identidad judía o su identidad racial, su nacimiento en Israel, por decirlo así, le aseguraba un lugar en el reino de Dios, porque había nacido como israelita, automáticamente tenía los derechos del reino de Dios, y con esa declaración lo va bajando de una sola a Nicodemo, porque el que no, o sea que no se refiere a un grupo o una identidad o un pueblo, no dice el judío o el romano, el que no, o sea cualquiera, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso lo bajó de una vez a Nicodemo, porque Nicodemo sabía que la prioridad de Israel era de restablecer el estado de Israel en el mundo, de restablecer la gloria, el dominio, un rey que iba a dominar y iba a sacar todos los enemigos. Y recuerda que Israel en este momento, los judíos, estaba viviendo bajo el dominio romano. ¿Okay? Ellos no era un país independiente, ellos eran bajo el territorio, bajo los gobiernos, el gobierno de Roma y las leyes de Roma en aquel entonces. Y el Señor le hace claramente esa declaración muy bien claro. Ahora, le hace que el primer nacimiento de un hombre no le asegura en el reino, sino nacer de nuevo. El nacer de nuevo le está asegurando la entrada al reino. La frase nacer de nuevo es una frase literalmente que significa en griego nacidos de arriba. ¿Okay? Eso significa nacido de arriba. Y eso tiene que ver eso, o sea, eso le da peso un poco más, da más peso que la declaración del Señor, nacer de arriba. Y el Señor más adelante hace esta declaración: lo que es nacido de la carne, o sea, del género humano, carne es. Lo que es nacido del espíritu, o sea, el género espiritual, espíritu es. Eso está más eso es verso 6. Lo estamos leyendo, verso 6. Entonces la mayoría de los judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías trajera un nuevo mundo, un nuevo gobierno, un estado en Israel, en la cual Israel iba a ser el dominante, la autoridad mundial, la superpotencia mundial. Y el pueblo judío sería los preeminentes. Ese era el estado mental que tenían los judíos. Pero Jesús vino a traer no un estado, sino una vida nueva en la que Él sería preeminente. ¿Okay? Entonces es lo que Él vino a hacer acá. No conformar un reino potente en esta tierra, sino que hacer un reino que compuesto de toda clase de personas, de todo linaje, de toda lengua, de todos extranjeros y cercanos, de ser una vida nueva.
Nicodemo se dirigió a Jesús como un rabí, ¿okay? Un maestro. Jesús le respondió como el que, al que anuncia una nueva vida. O sea, prácticamente le dice a Nicodemo, no lo que usted me llama a mi maestro porque usted está aprendiendo. Pero lo que está aprendiendo no lo lleva al reino, sino la vida, una vida nueva, una nueva vida es lo que requiere en el reino mesiánico. Y la vida debe iniciar con el nacimiento. Repito, la vida debe iniciar con el nacimiento. ¿Okay? Entonces, Nicodemo hace referencia a un nacimiento humano. La gestación, la procreación, ¿cómo se llama? El proceso de reproducción. Entonces, él dice, ¿cómo puede entrar un hombre en una matriz? O sea, está hablando en géneros o términos o en lógica humana y natural. Y eso el Señor le dice, bueno, sí, lo que la carne es. Entonces, obviamente, lo que se requiere es la semilla del hombre y la matriz de una mujer para poder concebir una criatura, y entra el proceso de gestación, y después del proceso de gestación ha terminado, llega el alumbramiento, o sea, el nacimiento de una criatura. Entonces, siempre se requiere, entonces hace énfasis en eso, y el Señor también le hace ese énfasis. Sí, es verdad. Lo que la carne es, o sea, que significa que en un nacimiento humano se requiere de dos elementos importantes, la semilla del hombre y la matriz de la mujer. Entonces, en el nuevo nacimiento, ¿okay? En el nuevo nacimiento se requiere la semilla y se requiere la matriz. ¿Okay? La semilla, se requiere la semilla, la matriz, la que le da vida a la semilla. O sea, se requiere el agua y el espíritu. La semilla y la matriz, o sea, la matriz le da vida a la semilla y el espíritu le da vida a la criatura. La palabra es el agua. Eso está lo que leímos en capítulo 1, verso 23 de 1 Pedro. Vamos, capítulo 1, 1 Pedro, otra vez. Siendo renacidos, o sea, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, de simiente humana, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la simiente corruptible. Hay muchos que quizás hacen énfasis o piensan que el Señor está hablando del bautismo, que hay que ser, que el Señor se está refiriendo al bautismo, pero el bautismo es un acto de sepultura. O sea, eso está en Romanos, que dice en el bautismo estamos sepultando. Entonces, no puede ser lo mismo un nacimiento y una sepultura, ¿cierto? Porque el bautismo es un acto de obediencia, de sepultar y resucitar. Pero está hablando en este caso que la palabra de Dios hace a la persona renacer de nuevo. Una vez que usted escucha, se lava a través de la palabra y es nutrido a través del Espíritu, y el Espíritu le da vida, entonces ahí nace de nuevo. Es nacido de nuevo y ya puede entrar en el reino de Dios, y ya tienen que seguir los procesos de los mandamientos del rey, el bautismo, la confesión de los pecados, para el perdón de los pecados, etc. Y eso vamos a hablar más adelante acerca de las responsabilidades dentro de los ciudadanos en el reino de Dios. Pero entonces, la palabra de Dios es el agua que es lo que purifica, y el Espíritu le que da vida. Entonces, el nacimiento de agua es nacer de la palabra de Dios. El bautismo es el acto de sepultarlo. El bautismo es una semejanza de la sepultura. Entonces no se puede
decir que nacer de agua es lo mismo que un nacimiento, y mientras que el bautismo es un sepultura, es un acto de sepultura del viejo hombre. La salvación es un lavamiento, y es lavamiento lo produce la palabra de Dios, y el agua es un elemento de limpieza. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a terminar. There's a lot of information. I know, a lot of mucha información. Ok. Si una nación pasa una ley que dice nadie puede vivir en esa nación o en ese país excepto los que nacieron en esa nación. Alguien que quisiera vivir a pesar de no haber nacido ahí, no importa si tomó el nombre que fuera común en esa nación, no importaría si hable usted el lenguaje de esa nación, no importaría si respetara algunas costumbres y tradiciones de esa nación, no importaría si visitaría muchas veces a esa nación, no importaría si practica algunas tradiciones religiosas de esa nación, no importaría que sus padres hubieran nacido en esa nación. Ojalá que me están entendiendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. No importaría si sus hijos hubieran nacido ahí. No importaría que tuvieran muchos amigos en esa nación. Lo que importa realmente es que tiene que nacer en esa nación. Es lo importante, es lo que le hace usted participante activo y puede funcionar, operar libremente en el reino de Dios si no se nace de nuevo. Por eso el énfasis siempre es: tienes que nacer de nuevo, del agua, del Espíritu, por la palabra y por el Espíritu que te da vida, la palabra que te da limpieza. Entra, porque lo corruptible no puede entrar en el reino de Dios, sino a través de Jesucristo, que es incorruptible, que tiene la semilla de incorruptible, o sea, no es corrupto, no es dañino, no se ha mezclado humano, sino que es pura. Por eso la énfasis, especialmente en el ministerio de Vida Nueva de Jesucristo, siempre hay énfasis de la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Lo queremos extraer, la esencia pura, no mezclarla con opiniones y pensamientos humanos, no mezclarla con la cultura de hoy, con los pensamientos, filosofías de hoy o con las filosofías sociales de hoy. No mezclarla, sino extraer lo que Dios, el pensamiento del reino, el pensamiento del corazón de Dios, la interpretación correcta, el énfasis de la verdad. Eso es lo que nosotros queremos proclamar, queremos hablar, enseñar, porque si vamos a ponerle un poquito de levadura, un poquito de humano, ya se dañó todo. Y se leudó y dañamos la pureza de la palabra de Dios. Y Señor Jesús, tenga misericordia de nosotros, y el Señor que nos corrija si hacemos tal cosa, de meter las manos nosotros mismos y mezclar nuestro pensamiento, opiniones para favorecer a la generación de hoy. No, Señor. La palabra de Dios es la misma hoy, ayer y hoy para siempre. No ha cambiado. Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que Dios detestaba en el Antiguo Testamento, todavía lo detesta en el Nuevo Testamento. Hay cosas que el Señor no ha cambiado. Su esencia no ha cambiado, su santidad no ha cambiado, sino cómo entrar a través del Señor Jesús. El Señor vino a hacer esa transformación. Bueno, hermanos, hasta aquí. Man, I need some water. Praise the Lord. Amen, amen. Bueno, hermanos, ha sido bendiciones. Yo prácticamente estoy profundizando mi conocimiento en esto, porque realmente si usted llegara, como dije al principio, si usted aprenda a verdaderamente conocer su identidad, a conocer el significativo, lo que significa
el reino de Dios en nosotros aquí en esta tierra, lo que significa que usted sea un embajador, un ciudadano de este reino, y el poder que Dios, el Rey, te ha otorgado para poder vivir, no solamente sobrevivir, sino sobresalir en este mundo pecaminoso y tener dominio, ¿okay? Es a través de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él hacemos nuestra alianza y juramento a la bandera de Cristo. Bueno, hasta ahora todo por hoy. Hay mucho más que hablar. Tenemos más y prácticamente parece que 2 o 3 lecciones más. Yo siempre digo, no, 1 o 2 o 3 lecciones, pero realmente hay muchas cosas que quiero enfatizar y quiero también que conozcamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Como siempre, sus comentarios, llámenos. No deje de venir a los servicios, hermanos. Algunos hermanos que no han venido, hermanos, por favor, venga a congregarse en armonía con los hermanos. Estemos juntos como la palabra de Dios nos enseña. Estamos todos haciendo todo lo necesario, aún más de poder que el lugar esté bien, más allá de los requerimientos básicos, y hacemos más allá de eso para que los hermanos tengan confianza, pero no se dejen de reunirse en la congregación y participar en la alabanza y la adoración en comunión con los hermanos. Hasta ahora por todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, bendición, nos vemos el domingo. Bendiciones a todos ustedes, gracias al Señor, Dios los bendiga.